Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Guillermo García Sánchez, quien es profesor de tiempo completo en la Escuela de Leyes en la Universidad de Texas. El doctor García es mexicano de nacimiento, escuche usted, el tercer mexicano en obtener un doctorado en ciencias jurídicas por la Universidad de Harvard y es el primer mexicano también en ser integrante del claustro de profesores, del claustro docente en la Escuela de Leyes en la Universidad de Texas. Doctor García, le agradecemos profundamente su tiempo y que acepte participar con nosotros en La Silla Roja. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, y un gusto y saludos a todos ustedes desde Texas A&M. Bienvenido, muchas gracias. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a todos. Guillermo, bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos, Enrique, Guillermo. Un gusto. Bienvenido a La Silla Roja. Buenas noches, Víctor. Doctor, gracias, Guillermo, de verdad, por esto. Hemos buscado, y es importante mencionar esto, a un experto jurídico, a un experto en leyes y con esta orientación o todavía aún mayor especialidad en derecho energético. Y hemos buscado y afortunadamente lo encontramos porque queremos a alguien pues absolutamente neutral. Hay muchos expertos jurídicos en México, pero que con frecuencia están ligados al litigio, a despachos que representan clientes, intereses o empresas. Y el propósito de la discusión y del debate es pues tener una absolutamente imparcial, objetiva, desde el punto de vista académico, pero también jurídico. Así es que gracias de antemano. Hay muchos temas que están sucediendo en México y ahora que afectan a México, Estados Unidos y Canadá en materia energética. Tan solo esta semana que termina estuvieron por aquí para celebrar el primer aniversario del TEMEC, las representantes comerciales de Canadá y de los Estados Unidos se reunieron con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y ahí apareció, pues tal vez uno de los primeros extrañamientos de los gobiernos de nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, en materia de la política energética que está siguiendo el gobierno mexicano. Esta semana también sucedió el muy controversial caso de Talos y el campo Zama ya en Campeche, que ya pues conocemos cómo la Secretaría de Energía pues determinó que sea Pemex el que opere ese campo cuando un consorcio privado pues venía haciendo todo el trabajo. Entonces son muchos temas, doctor. Viene en puerta, lo ha anunciado así el presidente, la iniciativa de una reforma energética, tal vez con énfasis también en materia eléctrica, que entrará al Congreso en la próxima legislatura. Así es que son muchos temas, vamos abordando en parte por parte. A lo mejor valdría la pena desde allá, doctor, desde la Universidad de Texas y desde cómo se ven las cosas y cómo percibe usted que se está viendo estos pasos y esta política mexicana a nivel internacional. Doctor García Sánchez, por favor. Pues mira, Leonardo, creo que lo explicaste muy bien al inicio. No podemos analizar realmente el mercado energético mexicano y lo que está pasando en México sin tomar en cuenta lo que está pasando en la región. Porque México, Estados Unidos y Canadá hace ya varios años tomaron la decisión de integrar cada vez más sus mercados energéticos. Aunque en México había un monopolio, realmente empezaba a haber ya algún tipo de interacción entre ciertos sectores para poder interactuar. Un ejemplo clarísimo es el tema de Deer Park. Todo el mundo está hablando ahorita de la refinería y la compra de refinería, pero esa refinería se compró en los años 90. Desde los 90 ya Pemex estaba visualizando que tenía que tener un socio comercial en Estados Unidos
para poder refinar el producto mexicano. Y tenía sentido hacerlo en Houston, porque las refinerías de Houston se construyeron en gran parte, para poder refinar el tipo de petróleo mexicano y venezolano, que tiene mucho más sulfuro, es mucho más pesado. Entonces son inversiones que se hicieron con una expectativa de que rindiera 30 años. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo realmente México, Estados Unidos y Canadá se han ido integrando. El caso de Canadá, por ejemplo, se construyeron varias ductos para traer petróleo de Canadá y refinarlo en Estados Unidos también. Muchos de ustedes habrán oído el famoso caso del Keystone XL Pipeline y el Dakota Access Pipeline, que primero inició con la admisión de Obama lo canceló, luego llegó Trump, lo reactivó, luego llegó Biden y lo canceló. Entonces, ahorita estamos pasando por un proceso bien interesante en la región en general, donde se están redefiniendo muchas políticas públicas en el sector energético que impactan a los tres países, impactan las inversiones, impactan el sector. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso concreto de Talos, ¿no? Ya que lo mencionaste, que es uno de los temas que a mí más me gusta. Porque el caso de Talos es paradigmático, porque no solamente lo que pase en la disputa entre Talos, Pemex y CENER va a impactar ese pozo, sino también va a sentar precedentes para los pozos que están en la frontera con Estados Unidos. México y Estados Unidos comparten una frontera marítima y hace unos años firmamos un tratado precisamente para poder desarrollar los pozos que están justo en la frontera, donde uno de los principios que se establece es que si se encuentra un recurso que pasa al lado de la frontera, que pasa al otro bloque, como pasó en el caso de Talos, se tiene que unificar el pozo. Es un proceso que se llama unitización. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la geología, es algo muy fácil de entender. Las rocas, pues no conocen fronteras, no conocen bloques. Nosotros podemos agarrar un cuadro de un mapa y poner líneas, pero realmente las rocas, las formaciones geológicas, pues van a pasar esas fronteras. Entonces, muchas veces el recurso está contenido en rocas que pasan esos bloques, y si hay dos operadores haciendo perforaciones y extrayendo, se puede hacer una explotación ineficiente del pozo. Pierdes presión, incluso lo puedes llegar a colapsar y pierden las dos partes. Entonces, a nivel internacional lo que se hace es se unifica, se trata a esos dos bloques, se tienen que trabajar como un solo bloque. Y los dos actores que tenían acceso y tenían intereses ahí tienen que negociar un acuerdo de unificación. Talos intentó hacer eso con Pemex y no le funcionó. No lograron llegar a un acuerdo. Talos decía, nosotros tenemos el 60%, Pemex decía, no, realmente nosotros tenemos más, nosotros tenemos más del 50%, y esa negociación fracasó. La ley en México hoy establece que cuando fracasen esas negociaciones, es competencia de la CENER, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, determinar quién va a ser a final de cuentas el operador. Ahora, ojo aquí, mucha gente se está clavando en el tema de los porcentajes, que si Pemex quería más, que si Talos. En el sector energético, este tipo de pozos siempre se establece en los contratos ya de unificación un proceso de redeterminación de los porcentajes. ¿Por qué? Porque no es hasta que empezamos realmente a desarrollar el pozo, cuando eventualmente nos damos cuenta que igual ya había más porcentaje del otro lado y se le tocaría más a la otra parte. Entonces, las reglas de la redeterminación y cada cuánto se van a activar son bien importantes. Yo creo que ahí más bien fue donde empezaron a tener problemas con Pemex. El otro tema importante que hay es quién va a operar el pozo. Porque quien opera el pozo es el que tiene el control de los gastos. Quien tiene el control de los gastos tiene el control de los contratos y es el que tiene, a final de cuentas, lo que se en inglés el liability en caso de las cosas salgan mal. Yo creo que ahí en ese caso Talos había invertido tanto dinero que ellos querían ser el operador. Ellos decían, nosotros tenemos la capacidad técnica, financiera para poder desarrollarlo bien. Pemex no la tiene, no tiene tanta experiencia en ese tipo de pozos, en ese tipo de aguas. Entonces era mejor dejar a Pemex con un porcentaje de intereses, que Talos operara y si hubiera una determinación, pues analizarlo. El problema es que Pemex quería ser el operador. Pemex quería ser el operador y quería controlar lo que estaba sucediendo en el pozo. Y Talos, pues en ese sentido dijo, pues yo no voy a ponerle dinero a un operador que no confío, ¿no? Y ahí se termina de romper las negociaciones. Y por eso Talos está tan enojado. Dice, yo no quiero meterme un negocio donde a final de cuentas igual y termino perdiendo. ¿Qué tiene de avenidas Talos? Talos, sabemos, es una empresa grande, no es de las más grandes, no estamos hablando de ExxonMobil o Shell o Total, pero sí es una empresa que podría iniciar un arbitraje internacional de inversión contra México bajo el TEMEC. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la decisión de CENER, aparentemente hasta lo que sabemos ahorita, no es una decisión que realmente esté basada en cuestiones técnicas, sino parecería más bien que está basada en una visión del Estado mexicano de que Pemex y CFE, en el caso del sector eléctrico, tengan mucho mayor control de los recursos nacionales. Y eso se podría considerar a nivel internacional un trato discriminatorio.
muy importante esto, doctor, y ya lo abordaremos a profundidad un poquito más adelante, porque esto del trato discriminatorio, pues abre todo un capítulo de controversia, de litigio, de panel de debate en el marco del TEMEC, ¿no? El TEMEC prohíbe esto, pero ahora, y mis colegas y compañeros Enrique y Víctor abundarán en el tema de talos, porque claro, aquí hay una serie de precisiones técnicas muy importantes, ¿no? Pero quiero ir a la primera parte de su respuesta que tiene que ver con la integración. Coincido con usted en esta visión, llevamos pues años, décadas y de forma acentuada, tal vez desde la renegociación del TEMEC, de hablar de esta integración, ahora también ya no solamente en términos agrícolas o de servicios, sino en materia energética. Da la impresión, lo digo a título personal, pero se lo consulto, que esta administración y este gobierno tiene una visión contraria en ese sentido y no está a favor de la integración energética ni de la agenda de energías limpias impuesta desde la Casa Blanca desde este mes de enero. Es decir, pareciera que este gobierno va en sentido contrario de ese proceso de integración que se ha construido a lo largo de los últimos años. ¿Qué diría usted, doctor? Pues mira, la verdad, aquí uno de los problemas que tenemos en tratar de definir lo que está sucediendo en México es que no hay una definición clara de lo que el gobierno se refiere con la soberanía energética. A veces parecería que lo que está hablando es de autosuficiencia, depender menos de los recursos extranjeros, depender menos de la interacción con otros actores, como es el caso de Estados Unidos y Canadá. Pero a veces lo que parecería que realmente se está refiriendo a la administración actual es a mayor control del gobierno sobre el sector. Es regresar a una visión anterior donde realmente los actores más importantes eran CFE y era Pemex y no se permitía la participación de entes privados. Ahora, ojo, las dos cosas no necesariamente se pueden analizar al mismo tiempo. ¿Por qué? El caso de Deer Park, regresemos a lo mismo. El caso de Deer Park, si ustedes recuerdan la declaración del presidente, fue ya tenemos una refinería más y con eso vamos a mejorar y vamos a aumentar nuestra soberanía energética. Si vamos a la definición original, que es soberanía energética como autosuficiencia, depender menos del extranjero, pues Deer Park no sirve para eso, porque hay que pasar por procesos de importación y exportación a Estados Unidos. Está uno dependiente de las legislaciones que existan en Estados Unidos en materia medioambiental, y ahí podemos meternos al tema de Biden, la nueva agenda energética que trae el Partido Demócrata, que podría impactar la operación de esa refinería. Incluso también está sujeto, y esto se habla poco, a las cuestiones políticas, porque no deja de ser Pemex un ente del Estado. Y ahorita lo que se habla poco en México es que incluso la aprobación de la compraventa de las acciones de Deer Park está ahorita en el Congreso siendo revisada. Y hay congresistas de Texas que no quieren que se apruebe esa compraventa porque no confían en la capacidad de Pemex para operar de manera segura, medioambientalmente segura, también el riesgo que puede tener para las poblaciones aledañas, y va en contra de toda la política que se está implementando en Estados Unidos de reducir incluso las emisiones de carbono. Entonces, todavía ni siquiera, aunque el presidente lo haya denunciado, sigue en el pendiente que se apruebe, porque los Estados Unidos no deja que un ente de otro gobierno venga y invierte sin que pase por un proceso de aprobación. Entonces, regresando al tema, si vamos a hablar de soberanía energética como un tema de poca dependencia, me parece que ahí no me queda muy claro que se pueda hacer. Incluso, por ejemplo, si quisiéramos hablar de petroquímica en México, la petroquímica está abandonada. Lo que se necesita eventualmente en México es empezar a comprar más refinerías en Estados Unidos, donde se incluya la petroquímica. Otro tema interesante, Deer Park no incluyó petroquímica, fue pura refinación de gasolina y de diésel. Y la petroquímica sí hay un mercado que a largo plazo puede continuar, no tanto como es el caso de las gasolinas. Entonces, a mi entender, el gobierno mexicano lo que quiere tener es mucho mayor control del sector. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de control centralizado y no como un tema de exportación, importación y dependencia del extranjero, las cosas empiezan a cuadrar más. La ley de hidrocarburos es un ejemplo. Lo que pasó con la nueva ley de hidrocarburos que se está proponiendo es que se le va a dar facultades a CENER para poder tomar en el interés nacional y de seguridad pública las instalaciones, los gasoductos, los centros de almacenamiento de los entes privados, sin tener que justificar mucho, ¿no? Eso es bastante, ahí hay una posible violación otra vez, porque va a ser bastante discriminatorio, pero ahí tiene sentido en una visión donde el Estado tiene mucho mayor control. Ahora, habemos muchos que pensamos que la reforma energética, aunque se le tire mucho en contra, sobre todo en la nueva visión que hay,
Aún así le dejó muchas herramientas al Estado para poder tomar decisiones. Y lo vimos concretamente en el caso de los hidrocarburos. Si uno analiza, por ejemplo, las decisiones que ha tomado la actual administración de no empezar nuevas rondas de licitación, eso quedó en las manos del Ejecutivo. No puede hacer nada la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Está completamente atada de las manos. Si el Estado mexicano quiere darle puras asignaciones a Pemex hoy, no necesita hacer cambios a la legislación para poder hacerlo. Entonces, hay todavía herramientas en la ley donde el Estado, digamos, tiene mucho control del sector. Aquí no se privatizó todo y no se dio todo a entes privados. Al revés, se le dio flexibilidad, a mi entender, esa es mi descripción, yo creo, de la reforma energética, se le da flexibilidad al Estado para escoger quién puede ser su mejor socio para hacer cierto tipo de proyectos y tratar de dejar a la CFE y a Pemex los proyectos donde pueden ser más redituables, donde tienen más experiencia y donde puede ser financieramente viable para esas empresas. Bueno, está todavía por escribirse buena parte de esta historia. Queda esta sensación también, yo creo que usted lo señala muy bien, como de señales o mensajes encontrados. No es un tema de autosuficiencia, a lo mejor es un tema de control. Enrique, por favor. Guillermo, un tema asociado con un poco lo que platicabas, pero de naturaleza diferente. Te referías a la ley de hidrocarburos, una ley cuya reforma no se ha hecho efectiva porque el Poder Judicial la detuvo. Otorgó una suspensión definitiva a quienes así lo demandaron, mientras se resuelve el fondo del amparo. Pero pareciera que no es el único caso. También está el tema eléctrico, el tema de la política de despacho en el sector eléctrico y varios asuntos de esa naturaleza. Da la impresión de que este gobierno ha querido cambiar las reglas del juego en materia jurídica a través de legislación secundaria, cuando dichas reglas quedaron definidas tras la reforma energética en la Constitución. Y bueno, estamos metidos en este litigio que en algún momento la Corte tendrá que resolver, pero por lo pronto, a nivel de tribunales, pues se ha otorgado en la mayor parte de los casos suspensiones a estos cambios. ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde vamos en esta materia? En la perspectiva jurídica, ¿tiene razón el conjunto de promoventes de las suspensiones o si ves posibilidad de que no prosperen los amparos y que la Corte eventualmente valide esas reformas a leyes? Pues mira, de entrada ya tuvimos la experiencia del primer decreto, el famoso decreto NALE, que se denominó así el año pasado, cuando se emitieron. Muchos de los principios que están sobre todo en la ley en la ley de la industria eléctrica hoy, vienen ahí. Se le daba prioridad de despacho a CFE en lugar de la energía que hubiera sido la más barata para todos, ¿no? Entonces eso ya venía ahí y ya se había pronunciado la Corte sobre eso. Entonces, yo como veo el proceso es que eventualmente la Corte va, si es consistente con su jurisprudencia y con su propia interpretación, va a darle prioridad a la competencia y va a darle prioridad a los derechos adquiridos de estos empresarios, ¿no? Eso yo creo que va a ir por ahí. Obviamente hay muchas cuestiones políticas en la Corte que otro día podríamos platicar, de la nueva composición, de las presiones que se tienen, todo lo que va a pasar con el ministro presidente, pero bueno, si el tribunal, supongamos, vamos a suponer que el tribunal va a ser consistente con sus decisiones anteriores, yo creo que por lo menos en la ley eléctrica van por ahí. La ley de hidrocarburos es un poco distinta, porque la ley de hidrocarburos solamente le está dando facultades a CENER para tomar esa decisión de tomar control de las instalaciones cuando así lo determine. Pero todavía no se tomó un acto concreto, ¿no? Digamos que queda todavía en el aire. Los inversionistas hoy por hoy no están siendo afectados. Tendrán que esperarse el primer día que la CENER tome esa decisión y la haga de manera discriminatoria para que haya un daño concreto generado. Y eso también es importante aclararlo porque eso, si eventualmente se quiere llevar a un litigio internacional, pues tendrían que probar dónde está el daño. Y en este caso, esa ley, como está redactada ahorita, no tiene un daño concreto. Lo preocupante una vez más con lo que está pasando en la nueva visión del Estado es que muchas de las facultades, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, ya las tenía CENER. O sea, si se han dado ciertos permisos, si se ha violentado la ley, hay sanciones ya preestablecidas que puede tomar CENER en contra de los actores. Sanciones administrativas,
multas, y eventualmente si hubo un acto criminal, pues bueno, incluso también se puede hacer la revocación, pero eso le tocaría a la Fiscalía, no lo puede determinar, si es una actuación penal, no la puede determinar CENER. Mucho de la ley de hidrocarburos siempre se vendió como una idea para evitar el huachicoleo y los abusos y que si estuvieran estando almacenamiento de hidrocarburo que hubiera sido huachicoleado. En ese sentido, pues tendría que ser la Fiscalía primero la que determine que realmente hubo una sanción penal, hubo un proceso penal y lo perdieron las partes para entonces revocar. La nueva ley lo que le da es una discreción, seguridad nacional, bienestar público, y esos son términos muy fáciles de manipular. Los tribunales internacionales siempre han visto con un poco reacios esos términos porque dicen, a ver, si tú vas a tomar una decisión de interés público, de seguridad nacional, demuéstrame que tomaste la decisión que era la menos restrictiva a la inversión de los inversionistas extranjeros y que hubiera sido la menos restrictiva a sus derechos establecidos en los tratados. Y ahí empiezas un análisis de si puede haber tomado otro tipo de políticas públicas el Estado. Y ahí se le va a complicar un poco a la CENER tratar de justificar por qué esa era la decisión que le daba más control al Estado y era la necesaria para obtener esta seguridad o este bienestar público, ¿no? Y si quieres, ahorita comentamos cómo ese tipo de principios también pueden impactar todos los otros temas que hemos estado platicando en el contexto del TEMEC. A ver, pero ¿cómo dicen los abogados? En la base jurídica, en el sustrato de todo esto, doctor, hay quienes han promovido estos amparos, como decía Enrique, sostienen que viola la Constitución. La Constitución establece con toda claridad, por ejemplo, en el tema particular del despacho de energía eléctrica, pues que sube a la red primero y tiene prioridad aquella que es más barata y me parece también más limpia. Y ahora pues hicieron eso completamente a un lado. Me parece que de ahí los tribunales es que han otorgado las suspensiones. ¿La interpretación de esto es equivocada o es precisa, doctor? Vamos a lo mismo. Yo creo que al final de cuentas, si el Estado, o sea, en este caso CENER, lo que quiere es darle un beneficio a la CFE sobre sus competidores, hay una violación directa ya a la Constitución, porque la Constitución en el tema de generación le da la libre competencia, hay libre competencia para poder participar en el sector de generación. Recuerden que CFE sigue teniendo el monopolio de la transmisión y distribución, pero en el tema de generación hay libre competencia. Ahí no puede meterse el Estado y meter, digamos, el hombro a favor de sus entes públicos, ¿no? Es lo mismo en otros sectores, o sea, cuando hay un principio de competencia, ese debe ser el primordial. Por eso la COFESE también emitió su controversia, porque realmente encontraron la COFESE, como sabemos, el órgano encargado en México de analizar competencia, y encontró que había violaciones directas a la libre competencia en ese sector. Entonces, digamos que el gobierno la tiene cuesta arriba. Realmente es muy difícil justificar esa decisión. Y es más, vinculándolo un poco al tema de la eficiencia, si uno lo que quiere es tener un sistema energético, eléctrico en particular, vamos a hablar del sistema eléctrico, que sea más resiliente, o sea, que aguante más los shocks de las olas de calor que están viniendo, las tormentas eléctricas, los huracanes, y pueda volver a entrar en funciones rápido para evitar más daños, lo que tienes que hacer es diversificar las fuentes. Tienes que expandir tu red de transmisión, tu red de distribución y tener muchas fuentes de generación para que cuando te falle una, puedes acceder a otra. Con los entes privados, participando, sí se logra esa expansión. Si le damos todo el monopolio a CFE, no nos queda claro que CFE tiene la capacidad técnica ni financiera de dar la misma cantidad de opciones para poder enfrentar este tipo de retos. Muy claro, doctor. Muchas gracias. Víctor, adelante. Y creo que, pues más allá de la resolución jurídica que se tome sobre ambos casos, ¿no? La ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos. ¿Cuál es la señal, Guillermo, para el inversionista extranjero, señaladamente el estadounidense, con decisiones de este tipo? Por ejemplo, la de CENER, que le otorga la operación de Sama a Pemex, pese a que la empresa asegura que demuestra tener el capital y la capacidad de ser el operador del yacimiento. Hay un cambio en las reglas del juego, ¿no? Creo que ese es el tema de fondo. En este caso, por ejemplo, primero la Comisión Nacional de Hidrocarburos determina que Sama es un yacimiento compartido entre Pemex y Talos. Y luego la CENER les instruye para que
lleguen a un acuerdo. Y hoy lo que tenemos es que no hay yacimiento compartido ni hay acuerdo, sino que hay una decisión del Ejecutivo que le asigna la operación del yacimiento a Pemex. Creo que el tema de fondo es ese, ¿no? El cambio de reglas del juego cuando ya hay inversiones de por medio y eso pues no deja un buen sabor de boca a los inversionistas. Claro, ahí le diste al clavo de los principios que están establecidos en la mayoría de los tratados internacionales de inversión y en los capítulos de inversión, como es el caso del TEMEC. Cuando un inversionista va a invertir a otro país, lo que los tratados le dicen es, te prometemos que el Estado receptor de la inversión te va a dar un trato justo, equitativo y no discriminatorio. Básicamente esos son los tres. ¿Para qué? Para que tú puedas venir con la calma necesaria, meterle el dinero y sepas que si las cosas salen más, tienes eventualmente un recurso, un arbitraje contra el Estado para reclamar que te trataron de manera injusta, no equitativa y autodiscriminada. Es muy importante en el sector energético, si no los países, si nuestros inversionistas no irían fuera. Ningún inversionista va a que le quiten el dinero, ningún inversionista va a poner fierros y sobre todo imagínate lo que es un pozo, explotar un pozo en aguas profundas, no digo aguas someras, pero aguas profundas. Nada más un pozo de exploración cuesta $100 millones. Y para poder hacer un desarrollo viable tienes que hacer entre 7 y 8 pozos. Estás hablando de casi $800 millones nada más para ver si vale la pena eventualmente construir una plataforma y desarrollarla. Entonces, tú irías a meter tu dinero ahí si eventualmente crees que te lo van a quitar o te van a decir, no, gracias por darnos toda esta información, pero mire, se lo vamos a dar mejor a la empresa paraestatal porque no confiamos en usted. Pues no, ningún inversionista iría a invertir en esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa cuando uno analiza la historia de la industria de hidrocarburos y de cómo se han manejado este tipo de tratados? Normalmente los países esperan, cuando hay un país que tiene una fe, digamos, para renegociar, una mala fe de renegociar este tipo de contratos, a que ya se haya hecho la inversión pesada, el famoso sunken costs, costos hundidos, que ya no puedes quitar los fierros, ¿no? Imagínense literal la plataforma construida, los ductos construidos, ya no los puedes retirar. En ese momento es cuando viene la renegociación de los contratos. En el caso de México, un caso completo fue, se recuerdan los ductos que se construyeron para traer gas natural de Texas a México. Cuando ya se terminó el último ducto, que era el que pasaba por el Golfo, fue cuando la CFE vino y trató de renegociar esos contratos. Y los inversionistas, obviamente, pues no les gusta ese tipo de políticas. Ahora, quiero aclarar muy bien aquí para ser muy objetivo. Algunos inversionistas, aún en esas condiciones, se quedan. No todos presentan demandas internacionales. ¿Por qué? Porque tratan de hacer, aún en esas condiciones, tratan de buscar hacer negocios con el Estado, aunque tenga una visión distinta. Mira, el caso extremo, Venezuela. En la apertura petrolera de los 90 se hicieron 38 contratos de asociación con PDVSA. Cuando vino Chávez y se reformó la ley en el 2007, se fueron nada más a arbitraje 2 de los 38. Los otros 36 se sentaron, se negociaron, dieron lo que tenían que dar y se quedaron. Ahora, ojo, que te quedes no quiere decir que le vas a meter más dinero. No quiere decir que vas a hacer la mejor inversión a largo plazo, porque dices, yo ya me voy a quedar con lo que tengo, pero no la voy a mejorar. Por eso PDVSA hoy está como está y Venezuela está como está, porque los que se quedaron no hicieron ningún esfuerzo para invertir más y que esos pozos pudieran dar a largo plazo. Y hoy por hoy la producción de Venezuela está en los hoyos. Lo que puede llegar a pasar en México, que es un poco a tu comentario, es que vas a espantar la inversión, no solamente de nuevos inversionistas, sino los actuales. Los actuales ya no van a tener un interés en mantener muy bien sus inversiones porque saben que a final de cuentas aquí es tratar de recuperar. Así que de lo perdido, lo que más pueda uno, pero algunos se quedarán, algunos presentarán litigios internacionales, no lo sabemos. Si logran llegar a un acuerdo con CFE, lo harán, como pasó con los gasoductos, pero no necesariamente van a seguir invirtiendo a largo plazo. Pues sí, me parece que las señales aquí son extraordinariamente negativas, adversas a la inversión internacional, precisamente por lo que dices, doctor, pues ¿quién quiere venir a poner dinero a un lugar donde no está seguro, no está garantizado, no está protegido? Al contrario, existen amplias posibilidades de que se pierda. Pues ningún inversionista le quiere entrar. Déjenme hacer una pausa aquí, por favor. Estamos con el doctor Guillermo García Sánchez de la Universidad de Texas. Volvemos enseguida.
Es muy difícil, doctor, hacer un pronóstico de qué va a pasar cuando esta iniciativa se presente en el Congreso. Todos conocemos ya los resultados electorales del mes pasado. El partido en el poder no tiene la mayoría calificada para lograr aprobar cambios constitucionales. Esta ley, esta iniciativa de reforma energética eléctrica, pues necesitaría modificar el texto constitucional para lograr los objetivos que ellos pretenden. Y es muy difícil, no vamos a hacer aquí una proyección de cómo se van a combinar las fuerzas políticas y de si Morena va a conseguir el apoyo del PRI o de Movimiento Ciudadano, etcétera. Eso está fuera de la discusión, pero sí me parece importante señalar el tema de las luces de alerta que se están extendiendo en otras partes del mundo. Ya estaba el tema del despacho en la red eléctrica, ya estaba el tema de los parques eólicos o fotovoltaicos que pues esta administración también decide marginar, no darles prioridad. Está el tema adicional ahora de Talos esta semana. Y ahora, no sé si ya viste esta noticia, pero el gobierno anuncia que va a vender gas, que van a crear una empresa de distribución de gas doméstico, de gas LP, en manos de Pemex. Tu lectura y análisis a este respecto, doctor. Mira, así como dices tú, va a ser difícil saber en qué va a terminar esto. Los focos rojos ya se prendieron desde la primera vez que salió el decreto el año pasado. Ustedes recordarán que varios legisladores de los dos partidos, que eso ahorita en el contexto de Estados Unidos tener un apoyo de los dos partidos es bastante raro, se presentó una carta formalmente al presidente Trump pidiéndole que interviniera en el caso de México para presionar al gobierno actual para mantener y respetar los contratos que se habían dado y las condiciones que se les habían dado a los inversionistas americanos en el sector eléctrico, ¿no? Eso no llegó muy lejos porque justo vinieron las elecciones, Trump estaba más interesado en sacar los temas migratorios, y luego vino el presidente Biden y hubo otra vez ahí un repunte, empezaron a salir más cosas y empezaron a presionar más. El presidente Biden personalmente no se quiso meter porque la administración actual, el canciller Marcelo Ebrard siempre les dijo, este es un tema muy sensible para el presidente, no queremos que sea con lo que iniciemos la relación, enfoquémonos más al tema migratorio, y ahí lograron un poco desviar la atención, pero sí se sabe que a otro nivel, ya al nivel de la Oficina de Comercio, y también de la Oficina de Energéticos y del Departamento de Estado, sí ha habido conversaciones donde sí se ha mencionado que preocupa mucho la visión que tiene México, sobre todo en contra de la inversión extranjera y en contra de la inversión extranjera en renovables. ¿Qué podría hacer Estados Unidos y qué se está empezando a rebotar como ideas? Número uno, se puede empezar a tener presión contra México si se suma, por ejemplo, el Acuerdo de París al TEMEC. El TEMEC tiene un capítulo, el capítulo 24, sobre tratados medioambientales, donde incluye un listado de tratados medioambientales que se integran al TEMEC como parte de las obligaciones. No estaba el Acuerdo de París porque, como ustedes recordarán, Trump se salió, pero ya hay toda una presión en Estados Unidos, ahora que Biden ya anunció que Estados Unidos se reintegra al Acuerdo de París para meterlo al TEMEC. Eso quiere decir que México, los compromisos que tiene en el TEMEC, en el Acuerdo de París, se integran como parte del tratado y los mecanismos que existen ahí para activar controversias en caso de que no decidan cumplir con sus acuerdos con el Acuerdo de París, se pueden empezar a activar en contra de México. Esa es una. Dos, si se empiezan a emitir en Estados Unidos reglamentos donde se le ponga un impuesto a las emisiones de carbón, eso va a impactar la refinería de Deer Park. Van a empezar a presionar a México para que esa refinería tenga mucho menos emisiones y entonces opere mejor. Vamos a lo mismo. Ahí por eso está un poco al aire si se va a aprobar o no se va a aprobar. Si hay ciertos productos que no están cumpliendo con un proyecto de reducción de emisiones y que sean, digamos que menos, que afecten menos el medio ambiente, también se le puede poner un impuesto a la importación a ese tipo de productos. Y al final de cuentas tenemos la experiencia del gasoducto que venía de Canadá, que el argumento de fondo no era siquiera un buen negocio o mal negocio, sino era no queremos seguir fomentando el uso de fósiles muy contaminantes, como es el caso de las tar sands de Canadá. ¿Podrían aplicar el mismo criterio al caso del petróleo mexicano?
Yo no veo por qué no. O sea, se podría hacer una presión y eso pondría en jaque al gobierno mexicano, que al revés quiere cada vez más usar y depender del petróleo extraído por Pemex. Entonces, eso es un tema. Recuerden que el petróleo mexicano es alto en sulfuro. Uno de los problemas que tenemos en México es que ese petróleo se le perdió su mercado cuando hace unos años cambiaron las reglas de emisiones de sulfuro para las navieras. Las navieras antes consumían mucho este combustible. Ahora ya no lo consumen porque ya no lo puede, los sancionan si hacen eso. Entonces el mercado mexicano se redujo bastante porque no tenemos un petróleo ligero, al revés, tenemos un petróleo que es muy contaminante, refinarlo genera una cantidad de problemas. Pero en el caso de las refinerías mexicanas, casi el 40% por barril termina siendo combustóleo y es un producto que no tiene mercado, salvo algunas plantas de CFE. Y ahí vamos otra vez al tema de si las decisiones que está tomando el gobierno mexicano son las más eficientes en términos de medio ambiente y las mejores a largo plazo. Entonces, eso va a ser un tema de discusión si eventualmente otra vez terminamos en un panel. Y la cuarta cosa que puede hacer el gobierno de Estados Unidos es iniciar un arbitraje o un mecanismo de resolución de controversias medioambientales con México, donde una vez más lo que van a empezar a analizar es si México, las decisiones que tomó, pudo haber tomado una decisión que fuera menos, que afectara menos el tratado y que cumpliera mejor con los estándares establecidos ahí. Y a mí no me queda muy claro que las decisiones que se están tomando ahorita son decisiones que realmente estén reduciendo nuestro impacto en el cambio climático. Pues yo le diría más aún, está claro que no, porque generar energía eléctrica con combustóleo, pues creo que es la más sucia, esa y el carbón, y la más contaminante. Es claro, nos tenemos que acabar todo el residuo que queda combustóleo, esa es la lógica de Pemex y de la CFE, pero el costo al medio ambiente es altísimo. Enrique, por favor. ¿Qué es lo que realmente dice el tratado, Guillermo? El presidente López Obrador en varias ocasiones ha señalado que se ratificó esta nueva versión del tratado porque le deja a México la soberanía, por lo menos en materia de hidrocarburos. Él habla a veces en general del tema energético, pero como que no está claro exactamente qué es lo que sí quedó en el tratado y qué fue lo que se excluyó en el tema energético. Claro, Enrique, ese es un tema súper interesante, qué bueno que lo mencionas, porque siempre hay mucha confusión sobre qué realmente dice el artículo 8. El capítulo 8 del TEMEC, que originalmente era un capítulo de hidrocarburos, una cosa curiosa, un capítulo energético, y aquí hago un pequeño paréntesis. Es curioso que con la dependencia que tenemos de interacción entre los tres países, no hay un capítulo energético, imagínense. O sea, es un tema tan importante para los tres países y no existe. Antes había uno, se quitó cuando entró la nueva administración y se puso el capítulo 8 porque el presidente, por lo menos esa era la interpretación que tenía Jesús Seade en ese momento, necesitaba una aclaración muy precisa de que Estados Unidos y Canadá reconocían los derechos de México sobre la explotación de sus propios recursos naturales. A ese artículo yo siempre he dicho que más que un artículo con un mensaje al mundo, era un mensaje a una persona y era el presidente. Casi como un placebo, les diría. Porque realmente no está reconociendo nada, número uno, que el derecho internacional no reconociera ya. Existen varias convenciones internacionales, hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas donde reconoce precisamente el derecho de todos los estados a explotar sus recursos naturales como ellos lo determinen a beneficio de sus pueblos. Ya es derecho consuetudinario. Estados Unidos es parte de esa resolución. La Convención del Mar, para el caso de los recursos contenidos en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva, también lo reconoce así. Entonces no era necesario ponerlo en un tratado. Pero cuando leemos aparte de detalle el artículo 8, el capítulo 8, dice, esto es reconocimiento a la soberanía sobre los hidrocarburos se hará sin perjuicio a los remedios reconocidos en este tratado. ¿A qué se refiere esa palabrita remedios? A todos los mecanismos de resolución de controversias que están ahí para los inversionistas. Porque el capítulo 14 es cuando se negoció, se hizo la inclusión de un anexo donde se reconocen cierto tipo de contratos que van a tener una protección especial. Y ese tipo de contratos son los contratos firmados por el gobierno mexicano, literal se llama, contratos firmados por el gobierno mexicano en sectores cubiertos. ¿En qué sector? Hidrocarburos, producción de energía eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura.
Se les da una protección especial. ¿Por qué? Porque precisamente es un sector que es muy vulnerable a los cambios de administración y es muy vulnerable a que eventualmente se haga un tipo de expropiación indirecta, que son expropiaciones que se generan cuando cambia tanto el marco regulatorio, el marco fiscal, los permisos, las reglas de operación, el tipo de contratos que puedes firmar, que tú como persona privada no estás ganando nada. Realmente estás operando para el Estado. Y eso no quiere decir que te lo estén expropiando, no te lo están expropiando directamente, sino simplemente es tan inviable ya operar que no estás ganándole nada y todo se lo está quedando el Estado. Eso es una expropiación indirecta. Entonces, se les dio una protección mucho más amplia que el resto de las inversiones. El resto de las inversiones se limitaron el tipo de derechos que pueden alegar los inversionistas e incluso los forzan a irse a tribunales nacionales hasta por 30 meses. En el caso de los sectores cubiertos, no. Se podrían ir directamente, no tienen que esperarse a que, vamos a lo mismo de la Corte, no tienen que esperar ni siquiera que se pronuncie la Corte, no tienen que esperarse a que les den el amparo o no. Si ellos quisieran hoy, se podrían ir a un litigio internacional. La tercera cosa que se incluyó en el TEMEC, que también muchas personas no lo han analizado, es que en el capítulo 32 de las excepciones generales se vincula el TEMEC al TPP. Y en el TPP, cuando México negoció el TPP, que fue la administración anterior, la de Peña Nieto, incluyen a la reforma energética como el piso base de las inversiones energéticas en el país. Y México se compromete a no emitir nuevas leyes o nuevos reglamentos que afecten las inversiones que se hicieron conforme al marco jurídico de la reforma energética del 2003. Entonces, por atrás de la puerta se mete la reforma energética en el TEMEC, y en el TEMEC, en el capítulo 32, se dice que México se compromete a no tomar medidas más discriminatorias o que sean de menos trato que las que firmó en otros tratados, alias el TPP. Entonces, están cubiertos ahí. El presidente cree que porque el artículo 8 dice que México tiene el derecho soberano de explotar sus recursos como México quiera, no tiene que respetar los derechos a los inversionistas. Eso es falso. Está muy claro en el TEMEC, por los 3 principios que acabo de describir. Los inversionistas lo saben, lo sabía el gobierno mexicano cuando lo firmó, así lo vio el gobierno estadounidense cuando se aclaró, y por eso no tuvieron ningún problema en incluir en el artículo 8. Dijeron, bueno, ya está reconocido, nosotros no tenemos problema, vamos adelante mientras se respeten los derechos a los inversionistas que ya entraron. Ahora, ojo, hay que distinguir también que hay otros inversionistas que no son americanos. Esos inversionistas tienen sus propios tratados de inversión, como es el caso de los españoles o los ingleses o los alemanes, y hay otras restricciones que se aplican a esos tratados. Esos tratados, algunos sí piden que pasen ciertos meses en tribunales nacionales antes de intentar presentar alguna demanda internacional, o incluso les piden que pasen 6 meses negociando con el gobierno mexicano para tratar de llegar a un acuerdo antes de tener un litigio internacional. Pero en el caso de los americanos, sí están cubiertos porque así lo establece el TEMEC. O sea que en los hechos, doctor, después de escucharte, pues sí estamos violando ese compromiso de que no se emitirán leyes posteriores que cambien las condiciones o el marco jurídico sobre el cual se dan estos acuerdos. Esto que decía Víctor hace un rato. Víctor, adelante. Sí, queda claro que si bien el TEMEC garantiza la independencia y la soberanía de México en materia energética, no exime de los compromisos asumidos por el país con los inversionistas que participan en el sector. Y a propósito de estos señalamientos que se hacen sobre México de que está discriminando a las empresas extranjeras, a las estadounidenses, con los cambios a las leyes de electricidad y de hidrocarburos para favorecer a CFE y Pemex, Guillermo, te quiero preguntar si deben preocupar o no estas señales de enfoque nacionalista del gobierno mexicano hacia la industria energética, si es México un caso único o si hay otras economías con esa intención. Mira, qué bueno que haces la aclaración y aquí quiero hacer una pequeña precisión. El TEMEC sí permite, con muchos tratados, que el Estado tome medidas que tengan objetivos legítimos de bienestar público. Eso sí se puede hacer. O sea, no quiere decir que el Estado dice, ya no puedes cambiar, ya no voy a cambiar nunca la ley. Pero esas medidas de interés público, de beneficio público, claramente deben ser o en temas de salud, en temas de seguridad o en temas de medio ambiente. Y no deben de ser de manera discriminatoria. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis que haría un tribunal? México, la medida que tú estás tomando, la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica,
¿hay un beneficio, hay un interés público legítimo detrás o no? Sí, sí lo hay o no lo hay. ¿Cae dentro de la categoría de salud? ¿Cae dentro de medio ambiente? ¿O cae en la categoría de seguridad? Y ahí ya lo platicamos ahorita. Realmente va a ser difícil el Estado mexicano justificarlo. ¿Por qué? Porque detrás no hay ninguna justificación de estas tres. La justificación es darle más control al Estado y darle monopolio a CFE y a Pemex, lo cual se vuelve entonces discriminatorio. Y ahí es donde pierde uno el test que hace el tribunal. Porque entonces la medida que se está tomando sí es contraria al interés público. Para regresando al punto, ¿México es el único que ha tomado ese tipo de medidas? No. ¿Ha habido otros casos? Sí, hay una saga de casos de inversión en contra, por ejemplo, de España, Italia y República Checa, incluso en materia de renovables. ¿Qué pasó allá? En los años 90, principios de los 2000, esos países abrieron su sector y que empezaron a dar muchos incentivos fiscales y de reglas de operación a los operadores de energías renovables para que fueran a invertir. Si ustedes recordarán, en una época donde realmente no había, por un tema de economía de escalas, un mercado donde se podía hacer mucho dinero poniendo paneles solares o poniendo parques eólicos. Para poder hacer eso se les dieron beneficios fiscales que eventualmente cuando vinieron las crisis económicas los estados ya no podían sustentar. Y el argumento que hicieron los estados es, ya estás establecido, ya hay un negocio, ya hay economías de escala, ya no necesitas este subsidio o este incentivo o esta tarifa que yo te prometí que podías mantener a largo plazo. De esos casos se llegaron a hacer casi como 35 casos que se presentaron en materia, por ejemplo, contra España, de los cuales ya perdió 15, nada más ha ganado 1. ¿Por qué? Porque en ese contexto se dijo, tú prometiste al inversionista que ibas a mantener ciertos incentivos y el test es, ¿hubiera el inversionista invertido en esas condiciones, sí o no? Si hicieron cambios y hay cambios que se pueden hacer por beneficio público es entendible, pero tomar cambios que tengan una mala fe, que tengan la intención de afectar a un inversionista directamente, esos cambios sí se deben de compensar. Y en el caso de España se encontró que el Estado español no tuvo buena fe, que si bien intentó hacer cambios para ajustar los mecanismos, eventualmente empezó a tomar políticas públicas que tenían el incentivo directamente de afectar al inversionista en lugar de realmente entender un interés público. Entonces, si usamos el caso de la saga de casos españoles, pues ahí vamos a tener una cuesta arriba porque los casos de México tienen la intención directa de afectar al inversionista privado para beneficiar a CFE o en algunos casos a Pemex. Ahora, otros casos que ha habido, lo platicamos ya, en el caso de Estados Unidos y Canadá, se cancelaron las inversiones de los canadienses en la construcción del gasoducto que venía desde Alberta y hay un posible litigio que se va a presentar ahí de los canadienses contra Estados Unidos por esa violación. Canadá se salió de la parte de resolución de controversias de inversionista del TEMEC. Tienen 3 años para presentar esa controversia conforme al Telecán y estamos a la espera a ver qué va a pasar en ese canal. Pues está clarísimo, doctor. Estamos en la recta final, nos quedan 5 minutos. Les pido sean muy precisos y puntuales en sus comentarios finales. Enrique, por favor. En el caso específico, regresando brevemente, Guillermo, al caso de Zama, ¿cuál es el escenario? ¿Qué es lo que sigue después de que Talos y el consorcio que encabeza ya manifestaron su inconformidad? ¿Qué procedimiento jurídico tienen al alcance para tratar de revertir esta decisión de la Secretaría de Energía? Mira, si la decisión es tratar de revertirlo, tendrán que irse a tribunales nacionales. Intentaré meter un amparo y tratar de lograr que algún tribunal nacional, que hasta ahorita, como lo hemos visto, han tomado decisiones muy acertadas y sí han suspendido ciertas acciones. En tribunales internacionales es muy difícil encontrar un tribunal donde otorgue una medida cautelar de ese tipo, porque por lo general los estados las ignoran. Cuando ya se escala el tema a nivel internacional, lo que está buscando el inversionista es una compensación económica. Punto. Y ahí es cuando se cierra la puerta y se sale uno del país. Entonces, Talos está evaluando en este momento si lo que quiere hacer es seguir quedándose en México o así que contar sus pérdidas, lanzarse a tribunales internacionales y tratar de recuperar algo y quedar bien con sus accionistas y decirles, pues recuperamos algo a través de los daños y perjuicios. El problema de los tribunales internacionales es que tardan mucho. Imagínense nada más el caso de Venezuela, que como mencioné, empezaron en el 2007 y las primeras demandas en el 2009. Esa es la fecha que ExxonMobil y ConocoPhillips, que son las dos empresas que se fueron al litigio, todavía no cobran el cheque. Entonces, si uno se va al litigio contra un país que está de mala fe, se puede echar 10 años de litigio y no poder recuperar el dinero. Entonces, es una evaluación que yo creo que está haciendo ahorita el caso de Talos, de decidir si se van al litigio internacional o intentan primero los canales nacionales.
no tienen que escoger uno u otro porque el TEMEC no les pide que hagan eso. Antes el NAFTA, el Telecán sí les pedía que tuvieran que renunciar a los procedimientos nacionales para poder ir a nivel internacional. Muchas gracias, está muy claro. Muy pronto Talos seguramente dará a conocer cuál será su estrategia. Víctor, por favor, comentarios finales. Sí, bajo la nueva política energética mexicana, la intención de favorecer a las empresas del Estado, a CFE y a Pemex, el trato es igual a las inversiones extranjeras y la restricción a los mercados de electricidad y hidrocarburos a la competencia son temas que van a seguir dando lugar a controversias. Y recordar nada más, Guillermo, que a partir del año 6 de la entrada en vigor del TEMEC se realiza una revisión del tratado, ¿no?, por parte de los 3 países, y la negociación de energía en un momento dado puede volver a la mesa de discusión, ¿no?, en 2026, ante pues este presunto, este supuesto trato discriminatorio a empresas petroleras, señaladamente a Estados Unidos, pero es un tema que va a estar muy presente en los próximos años. En efecto, y mira, así para cerrar ahí el comentario rápido sobre ese tema, yo creo que México tiene muchas oportunidades para adelante. Lo que se perdió de vista con la negociación del TEMEC y el artículo 8, donde se reconoció la explotación de hidrocarburos, es que México depende también de Estados Unidos. Si hubiéramos negociado un capítulo de inversión como eventualmente hicieron, de energía, como eventualmente hicieron Canadá y Estados Unidos a través de una carta paralela, donde se estableció, número 1, que se debe dar acceso a infraestructura energética que tenga como fines integrar los mercados. Número 2, ese acceso tiene que ser de manera no discriminatoria y tienen que darse aparte, tienen que darse órganos independientes que traten de respetar lo más posible los contratos existentes entre las partes. Eso nos hubiera protegido a nosotros contra lo que pasó en Texas cuando el gobernador decidió cortar la salida de gas a México. Si México hubiera sido parte de ese acuerdo, podríamos haber protegido los contratos que tenía firmado la CFE con las gaseras. México tiene ya inversiones allá, ya está lo de Deer Park. Si sigue adelante, hay que pensar también que hoy por hoy no hay que tener miedo que vengan los extranjeros a invertir y el miedo a que saquen hidrocarburos. Hay que pensar que México también tiene inversiones en Estados Unidos y tiene oportunidades de negocio en Estados Unidos. México podría hoy expandir más su red de ductos y exportar gas de Texas, cobrándole una cuota a los tejanos a Asia. Y no lo estamos haciendo porque, vamos a lo mismo, hay miedo a lo que está pasando en México y no tenemos un tratado donde realmente nos proteja también a las inversiones mexicanas del Estado mexicano, siguiendo la visión del Estado mexicano de soberanía energética en Estados Unidos. La renegociación en unos años es una oportunidad para poder replantear esos temas y yo creo que México tiene mucha oportunidad para hacerlo en beneficio también de los mexicanos. Y todos estos, tal vez se cuente la historia hacia adelante, Gabriel, se contarán como los años perdidos en términos de no avanzar en esta integración. Nos tenemos que ir, se nos termina el tiempo. Gabriel García Sánchez, doctor en leyes, profesor de tiempo en la Universidad de Texas. Un abrazo, te agradezco profundamente que nos hayas brindado este tiempo, tu experiencia y tu conocimiento, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Leonardo, Víctor, Enrique, un gusto y aquí estoy a sus órdenes cuando quieran platicar de estos temas. Muchísimas gracias. Víctor Piz, gracias. Muy buenas noches. Don Enrique Quintana, muchas gracias. Buenas noches. Y a usted, que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, le agradecemos profundamente. Aquí, La Silla Roja, puntualmente, la semana entrante. Hasta entonces, gracias.